Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria siempre al Eterno por darnos la bendición, darnos la oportunidad de poder llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación. Somos Radio Resplandecer y también por todos aquellos nuestros amigos y hermanos que en este momento tengan de acompañarnos a través de las diferentes plataformas. Los invitamos también para que usted lo comparta, para que usted también nos apoye haciéndole ahí clic a las notificaciones y compartiéndolo también para que así vayamos aumentando más y más aquellos en los cuales desean o tienen siempre su deseo de ayudar al pueblo de Israel en diferentes formas o tal vez no encuentre la forma de cómo hacerlo. Nosotros aquí nos unimos con el propósito específico de orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo de Israel. Claro, orar por el pueblo de Israel es algo muy controversial para los indoctos, para aquellos que no tienen el entendido o la revelación de parte de nuestro Dios en la relación que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia, o entre aquellos también, ¿verdad?, antiseméticos en los cuales siguen propagando el odio en contra del pueblo de Israel. Pues claro, ellos no se van a unir, pero aún queremos seguir haciendo nosotros la invitación para que todos aquellos nuestros amigos y hermanos nos unamos a orar por el pueblo de Israel y hacemos la invitación a todos aquellos que tengan alguna pregunta o alguna duda concerniente a algún tema que tenga que ver con el pueblo de la Biblia, con el pueblo de Israel. Háganoslo saber, nosotros estamos a la disposición para ayudarle, ya que pues oímos bastantes comentarios de mi parte donde muchos declaran y mencionan que el pueblo judío presente no es el judío de la Biblia, que este es un movimiento sionistas que fueron específicamente usados para formar el pueblo de Israel como un estado colonizador para ser aún usado por las potencias del mundo, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, para establecer un control en el Medio Oriente. Entonces, hay cuantas cosas negativas que oímos en contra del pueblo de Israel, el cual es conveniente que nosotros demos información concreta, tanto en historia como también en la palabra de nuestro Dios, y también usando, como comúnmente decimos, el sentido de la lógica, porque hay aún quienes también hemos tenido de confrontar o platicar en una manera pacífica, con llegar a un razonamiento de que hay quienes aún niegan el suceso del Holocausto, y aún hay quienes también siguen declarando que Israel es el que tiene control de la media, que tiene control del mundo, que él quiere controlar el mundo, quiere poder, que usa los diferentes bancos a nivel mundial para controlar la economía y así controlar las masas. Entonces hay tantas información negativa en contra del pueblo de Israel, que lo otro también, que al haber sido usado como un estado colonizador ha sido el que ha tratado siempre de desestabilizar el Medio Oriente. Entonces, todas esas expresiones que nosotros oímos continuamente, claro, son de muchos aquellos en los cuales no les ha llegado información positiva. No usan el sentido de la conciencia o de la lógica, como comúnmente se dice, para hacer sus propias conclusiones, sacar sus razonamientos y sobre ello, pues, dar así una declaración o una afirmación a lo que ellos quieren expresar, no solamente basado a la información popular, porque la información popular todo el tiempo es contraria, es negativa hacia el pueblo de la Biblia, hacia el pueblo de Israel. Entonces hay muchas cosas que nos es importante que nosotros las consideremos. Pero a todos nuestros hermanos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, les seguimos haciendo la invitación para que se unan con nosotros a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. Para ello queremos dar inicio con un versículo de la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 11, el versículo 1 y el versículo 2 nos menciona de esta manera en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 1 al 2, nos dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una expresión de pregunta.
Pero Pablo mismo da una respuesta diciendo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En el versículo 2 hace una afirmación diciendo, o una expresión afirmativa diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Estos versículos quisimos también traerlos a referencia por cuestión de que volvemos a declarar lo que hemos estado oyendo bastante, cada día más y más y más. Lo vimos de que el pueblo presente en la Biblia, o sea, el pueblo judío del Israel presente, lo descartan como que es la raza del Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas expresiones que podemos leer en la palabra de nuestro Dios, pero solamente queremos reducirnos a esto, de que la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no varía, no cambia, y basado en aquellos en los cuales creen que Dios ha desechado a su pueblo. Aquí la afirmación es muy clara. Claro, hay algunos que dicen, Pablo no se está refiriendo al Israel literal, se está refiriendo al Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, siempre al turbado va a ser, al que está turbado y es necio, es imposible de que uno lo haga razonar. Solamente oramos a nuestro Dios, que Él sea el que traiga revelación a todos y cada uno de ellos. Pero queremos seguir invitándole para orar por el pueblo de Israel basado en la situación presente. Miramos las situaciones que han aumentado cada día más y más la situación en contra del pueblo de la Biblia, y lo miramos en una manera muy marcada. Ya no están las amenazas de Hezbolá al norte de Israel. Ya no está tampoco las amenazas en Judea y Samaria, ni tampoco están las amenazas de los yihadistas que operaban en Siria, ni tampoco en Irak. Aunque ahí están, pero ya no han demostrado una amenaza como al principio del conflicto con los Hamas en la Franja de Gaza, estos presentaron. Ni tampoco está ya la situación y la presión militar de Irán, ni tampoco está ya ahorita, después de los diferentes bombardeos que ha hecho Israel hacia el grupo terrorista de los Hutis, que operan desde Yemen lanzando misiles aún supersónicos. Entonces, todo esto que miramos a nuestro alrededor, podemos pensar que el conflicto ya se terminó. Podemos mirar también la situación en la Franja de Gaza, que jamás ya no representa hasta ahorita una amenaza hacia el pueblo de Israel. Pero eso podemos entonces mirar y estar sacando conclusión a que el mundo sigue condenando al pueblo de Israel, siguen condenando al pueblo judío. No es algo nuevo, no es algo novedoso, porque desde el 23, más bien desde el 7 de octubre del 2023, miramos que cuando Israel fue atacado por el grupo terrorista Hamas, e Israel respondió en una manera agresiva, el mismo día 8 del mismo mes, el grupo terrorista Hezbolá empezó también a atacar a Israel, y así también uniéndose otros grupos en Siria e Irak, y aún también queriendo mantener presión en Judea y Samaria, los diferentes grupos yihadistas, donde Israel tuvo que accionar militarmente y claro, trajo destrucción hacia ellos. Aún la influencia de Irán, en la cual también seguía amenazando continuamente a Israel, hasta que Israel tomó la decisión de atacar Irán y traer ahí también destrucción y parar esa iniciativa del país de Irán de querer atacar hacia el pueblo de Israel. Entonces todo el mundo se volteó en contra de Israel, todo el mundo los acusaba, las administraciones del expresidente de Estados Unidos, el presidente de Francia. ¿Qué podríamos decir de las continuas declaraciones antiseméticas del secretario general de las Naciones Unidas? Y así seguimos mirando también que después se fueron añadiendo otros países, España, aún la Gran Bretaña. ¿Qué podríamos decir de la República de Sudáfrica? Y ahí se brincó aún hasta América, donde miramos las declaraciones también del primer ministro de Canadá y así también el presidente de Colombia, donde continuamente oímos las declaraciones de un alto al fuego de que debe de iniciar el pueblo de Israel con detener
los ataques hacia la Faja de Gaza. Pero usando un sentido común, qué irónico es que miramos que ninguno de estos líderes ha puesto presión o ni puso presión al grupo terrorista Hamas de que regresara los rehenes, de que se rindieran, entregasen las armas para que hubiese entonces un cese al fuego, el que entre comillas mencionan como genocidio. Si en realidad fuese un genocidio, Israel tratase de tener un genocidio, creo que Israel tiene la capacidad militar de poder ver hecho lo que realmente se le acusa, un genocidio, pero sin embargo Israel no miramos que absolutamente nada de eso. Si quisiesen, como dicen y menciona que hay un genocidio, y si quisiesen parar el genocidio, todo lo que tenían que hacer es presionar a Hamas para que deje los rehenes y salga de la Faja de Gaza. Pero sin embargo, ¿cómo puede haber un genocidio donde Israel también ha mandado más de 1.7 millones de toneladas de alimentación solamente hacia la Faja de Gaza? Entonces, todo esto es una ridiculez impulsada precisamente por la actitud antisemética que ha estado, no es algo nuevo, toda la historia del pueblo de Israel lo hemos mirado, pero se ha hecho más palpable después de el movimiento sionista hasta el tiempo presente. Miramos que el antisemitismo no solamente operó o sigue operando en el Medio Oriente, sino que ahora está más todavía en donde no se esperaba que iba a haber tantas olas de antisemitismo, es como el país de Estados Unidos, Canadá, la Gran Bretaña, aún en otros países como en México, y sin embargo, aún las diferentes repúblicas en África, pero sin embargo, para este tiempo lo miramos manifestado, aún está en el país de Japón. Y todo esto que mencionamos está basado precisamente a las muchas declaraciones que se han hecho por los diferentes líderes a nivel del mundo. Entonces nosotros queremos seguir o como para dar, ¿verdad?, una afirmación a lo que aquí seguimos declarando, de que es algo irónico que un grupo de 25 países, entre ellos Francia, el Reino Unido, España, Canadá, Australia, aún Australia y Japón, además de una comisaría de la Comisión Europea. Fíjate, todos estos se juntan con el único propósito de presionar a Israel, o sea, de exigir a Israel de un alto al fuego. Pero nunca se ha unido o ha habido una coalición de países de presionar al grupo terrorista Hamas de que entregue las armas, una, y la otra, más importante, que entregue los rehenes. Si quisieran que hubiese un alto al fuego, todo lo que tenían que hacer es presionar, pero qué irónico de que en vez de presionar a un grupo terrorista, se presiona a un país democrático en el Medio Oriente. Y no solamente ahí, sino miramos en los días pasados aún el presidente Petro en Colombia. También más de 32 países, tanto de Latinoamérica como del Medio Oriente, aún estando ahí en esta reunión, el representante de la autoridad palestina. Y es algo irónico de que con el mismo propósito de presionar cada país, de presionar a Israel de un alto al fuego y no suministrarle, entre comillas, material que sea usado con propósitos militares. Colombia supuestamente no quiere ya venderle carbón a Israel, aunque Israel no depende de esos 32 países, Israel no depende mucho de ellos. Entonces, pero digo, esto es algo irónico de que aún el domingo pasado se hizo unas manifestaciones aún en Bogotá, Colombia, con el propósito de demostrar su desacuerdo en el conflicto de Israel en la Faja de Gaza. Y toda la presión está en contra del pueblo judío, el pueblo de Israel. Por eso digo que qué tan irónica y qué tan descarada es este espíritu satánico del antisemitismo operando aún en los líderes de la tierra, porque no podemos decir otra cosa sino más que eso. Aún es algo también irónico que la presidenta de México
se le hizo una pregunta concerniente a la situación en Israel, o sea, en el conflicto en la Franja de Gaza, y apenas en estos días. Y qué tan irónico que menciona que está de acuerdo solamente y se apega a la Constitución de México desde los 40, creo que fue esta de no intervención. Pero qué irónico que mandó su representante de México a Colombia para apoyar este movimiento de presionar a Israel y a las demás naciones que quebren relaciones con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, mencionó cero del acto el grupo terrorista Hamas que cometieron el 7 de octubre y que aún también siguen actuando en una manera que ha traído destrucción a su propia población. También es irónico que de estas 20 naciones que se juntaron con el propósito, vuelvo a repetir, de querer presionar al pueblo de Israel para un cese al fuego, ninguno de ellos tampoco ha hecho una manifestación para presionar al grupo terrorista Hamas de que siga usando, nunca hubo, menos ahora, de que usara los hospitales como refugios, como cuarteles para encubrirse y así atacar no a la fuerza militar de Israel, sino a la población, usando hospitales que Israel ha traído mucha información y aún el mundo ha querido taparse los ojos. Ha usado escuelas, ha usado todo lo que tiene que ver con edificios de reuniones públicas. Nadie ha condenado jamás por usar todo el dinero que se le otorga en apoyo por medio de las Naciones Unidas y otros donadores, tanto de países del Golfo como también de la Unión Europea y de Estados Unidos, de traerlo a juicio de por qué usar todo ese dinero para construcción de túneles en los cuales los usaron solamente para traer destrucción. ¿Por qué no usaban los túneles como refugios para sus propios ciudadanos? Entonces hay muchas cosas que debemos de considerar y usar el sentido común, pero lamentablemente, como lo hemos estado mirando, la propaganda, especialmente los grandes centros de información, son ágiles para dar información en contra del pueblo de Israel. Si ustedes se pueden fijar que no hay centros de información donde condenen al grupo terrorista Hamas, es muy mínimo lo que hablan, pero ninguno dice el grupo terrorista Hamas está usando los civiles como escudos. El grupo terrorista Hamas está construyendo túneles para usarlos como bases militares para seguir atacando a civiles judíos. Pero sin embargo, cuando Israel ataca y destruye uno de los túneles que estaba debajo de un hospital, rápido, falsamente acusan a Israel de que a propósito trajo destrucción a los hospitales. Entonces hay mucha información negativa que hay en contra del pueblo judío. Entre las Naciones Unidas, la UNRWA, lamentablemente las Naciones Unidas se han corrompido, se han convertido en una plataforma para esparcer más el antisemitismo a nivel mundial. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, recipientes de la salvación por gracia, por aquel que se manifestó como un judío, nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo salvación a nosotros, debemos de orar y pedirle a nuestro Dios que bendiga a la simiente de Abraham, porque la palabra de Dios sigue en pie y lamentablemente podemos manifestar esto. Digo lamentablemente por cuestión que Dios, hablando con Abraham, le dice en el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 3, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Lamentablemente, ya no solamente son individuos los que se echan maldición, sino son líderes de naciones en los cuales se han acarreado maldición ellos mismos y se han acarreado a sus propios ciudadanos. Miramos a Venezuela. Hugo Chávez maldijo y aún declarando que desde su estómago, desde adentro, maldecía al pueblo judío y ahí le pegó cáncer.
Fidel Castro prohibía que los judíos saliesen de Cuba y los retuvo. Y miramos que en Cuba es un país de miseria, de una pobreza. Miramos la República de Sudáfrica, a un Mandela enjuiciando y condenando al pueblo judío. Y miramos los líderes presentes de la República de Sudáfrica acusando y trayendo a Israel ante la Corte Internacional, acusándolo de genocidio. Pero sin embargo, la República de Sudáfrica es ser un país estable. Miremos cada día en la ruina y en la miseria que ha estado cayendo. Entonces, todo lo que podemos mirar Bolivia y otros países más, Nicaragua en un régimen donde Ortega sigue maldiciendo al pueblo judío, pero sin embargo miren la ruina y la miseria en los cuales existen esos países. Todo esto lo decimos como un ejemplo solamente de aquellos en los cuales se han acarreado la maldición por maldecir al pueblo de la Biblia. Tú haces la decisión, usas solamente lo común, lo popular antisemético por medio de las declaraciones de la media popular o de los líderes de la tierra, o te apegas a la bendita palabra de nuestro Dios. Yo creo que como sabios y temerosos de Dios vamos a recargarnos a la palabra del Altísimo y no vamos a caer en esa trampa popular que hoy está surgiendo, que el judío presente en Israel no es el judío de la Biblia. Es algo irónico en lo que se menciona. Aún les llaman sionistas, ni siquiera en varios en los cuales hemos comentado y le hemos preguntado, ¿qué quiere decir sionista? Lamentablemente la ignorancia es grande, pero siguen la indoctrinación popular, que siguen envenenándose para así llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios mencionada por Zacarías en el capítulo 14. Así que nuestro deseo es que cada uno de nosotros usemos conciencia y nos unamos más por el pueblo de la Biblia. Como siempre, deseamos que lo que aquí declaramos sea una motivación para que nosotros sigamos orando por el pueblo de Israel. Decía de los 24 países que se han unido de la Unión Europea para presionar y condenar al pueblo de Israel sobre un cese al fuego, y los otros 32 países en los cuales también en Latinoamérica se han levantado para poner sanciones al pueblo de Israel. Pero tú haces la decisión. ¿Te unes con los que maldicen al pueblo o te unes con los que bendicen al pueblo de Israel? Así que si tiene alguna pregunta sobre lo que aquí declaramos y manifestamos, lo invitamos que lo haga, ¿verdad? Nuestro número donde usted puede dejarnos un mensaje por WhatsApp también es el área 831-664-5748. Volvemos a repetir, el número es área 831-664-5748. O déjenos su comentario, déjenos ahí. Nosotros también daremos a su tiempo una respuesta a lo que usted tenga de comentarnos. Así que en este momento los invitamos, vamos a unirnos por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas. Tú eres el Dios de los jueces, el Dios de los profetas, el Dios de los reyes en Israel. Y tú eres el Dios maravilloso de los apóstoles y los hombres que en el transcurso de la historia has usado tú, Señor, para traernos el mensaje de salvación por gracia. Tú, Señor Jesucristo, eres el que también ha traído y protegido a tu pueblo Israel por todos estos siglos en medio de cuantas situaciones difíciles. Nosotros, Señor, seguimos orando por tu pueblo. Tú los guardaste, los liberaste de los pogroms en Rusia, los liberaste y los guardaste en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto que sufrieron a manos de la Alemania nazi. Y tú los has protegido, Señor, sobre las diferentes naciones que desde su establecimiento como una nación han atacado a tu pueblo. Tú los has guardado en el 48, en la Guerra de Independencia, en la Guerra del 67, en la Guerra del 73, y aún, Señor, en los conflictos subsiguientes que han tenido las guerras del Líbano y las guerras con los diferentes grupos terroristas. Ha sido tu mano la que los ha guardado y protegido. Nosotros nos unimos, Señor, pidiéndote que sigas extendiendo tu mano y traigas bendición por tu pueblo Israel. Trae confusión, Señor, a aquellos que buscan su destrucción.
Pedimos bendición también por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Te pedimos bendición también, Señor, por todos aquellos rehenes que todavía se encuentran. Pedimos de tu mano, Señor, fortaleza y protección sobre cada uno de ellos. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. También te pedimos, Señor, por todos aquellos, tanto en la faja de Gaza y en otras partes, Señor, en Siria, en Líbano, y donde aún en Yemen, en Irán, aquellos civiles inocentes que tengan que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus líderes. Te pedimos protección y bendición por cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, bendecimos a tu pueblo Israel. Te rogamos por la paz de Jerusalén. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacerse participante de este tiempo de oración por el pueblo de Israel. Dios grandemente les bendiga.